Me llamo Tom Walker y la Nochebuena terminé en el suelo, frente a todos, con la camisa empapada de salsa, la cadera en llamas y la respiración cortada, después de que el hijo de mi esposa me empujara fuera de la cabecera de la mesa y anunciara, sin titubear, ese lugar no es tuyo. Es de mi papá. Muévete. Durante un segundo exacto, la casa dejó de existir. Las luces del árbol seguían parpadeando, pero nadie se movía. Los cubiertos quedaron suspendidos como si el tiempo hubiera decidido observarnos. Yo estaba en el piso, mirando hacia arriba, esperando que Linda dijera mi nombre. No que gritara. No que discutiera. Solo que lo dijera, como si todavía significara algo. No lo hizo. Se inclinó, tomó un puñado de servilletas y empezó a limpiar el desastre en el suelo, con una calma casi quirúrgica, como si el problema fuera la madera manchada y no el hombre tirado encima de ella. En ese instante no sentí furia. Sentí algo peor. Sentí cómo se cerraba una puerta por dentro, de esas que no hacen ruido pero ya no vuelves a abrir. He vivido toda mi vida en Cedar Rapids. Soy de los que saludan por su nombre al cajero del banco y toman pescado los viernes en el VFW. Tengo 56 años y crecí creyendo en reglas simples: llega a tiempo, cumple lo que prometes, no gastes lo que no es tuyo. A mi edad, tu reputación es lo único que no se devalúa. Y por eso esa silla nunca fue solo una silla. Era de mi padre. Vieja, de madera maciza, con los brazos suavizados por décadas de uso y un pequeño chirrido cuando alguien se recostaba demasiado. En sus últimos meses, mi papá se sentaba ahí, junto a la ventana, mirando el estacionamiento como si alguien pudiera aparecer de pronto. Cuando murió, la llevé a mi garaje y la restauré pieza por pieza. Apreté tornillos, lijé la madera, la teñí con cuidado. No por nostalgia barata, sino porque sentía que si la dejaba morir, algo de él se iba conmigo. Cuando me casé con Linda, llevé esa silla a su casa como quien lleva una historia completa. Nadie discutió su lugar en la mesa. Durante años estuvo en la cabecera, no porque yo lo exigiera, sino porque así funcionaban las cosas cuando yo estaba a cargo de que todo saliera bien. Invertí mis ahorros en arreglar su cocina. Nada extravagante. Solo digno. Gabinetes nuevos, iluminación decente, un fregadero que no se atascara. Trabajé noches enteras después del trabajo, con la espalda hecha polvo. Linda lloró cuando la terminamos y dijo que por primera vez podía invitar a su familia sin sentir vergüenza. Yo le creí. Kyle nunca me vio así. Tiene 30 y tantos, cuerpo de atleta viejo y carácter de hombre inconforme. Siempre al borde de algo que nunca termina de llegar. Cambia de trabajo, se queda sin dinero, vuelve a casa de su madre. Nunca me llamó papá. Yo nunca se lo pedí. Pensé que el respeto se construía con acciones, no con títulos. Ayudé cuando pude. Herramientas, favores, dinero que solo era temporal. Cada vez que Linda me pedía paciencia, yo cedía. Me convencí de que estaba invirtiendo en una familia. Luego reapareció Ray, el padre biológico. Ruidoso, dominante, de esos hombres que llenan la habitación solo con entrar. Para Kyle, Ray era todo lo que yo nunca sería. Para Linda, era un problema que prefería no enfrentar. Esa noche, Ray fue el invitado principal. La casa estaba llena de calor y olores familiares. Música antigua sonando de fondo. Preparé café. Hice lo que siempre hacía. Mantener todo en orden. Cuando nos sentamos, Kyle puso la mano en el respaldo de la silla de mi padre antes de que yo pudiera acomodarme. Espera. Le pregunté qué hacía. Me miró como si yo fuera lento. Ese asiento no te toca. No hubo discusión. No hubo aviso. Solo un empujón seco, directo, sin duda. Perdí el equilibrio. Sentí el golpe antes de entenderlo. El dolor fue inmediato, brutal. La salsa voló. El silencio se quebró. Kyle se quedó de pie, respirando agitado, como si hubiera ganado algo. Linda limpió el suelo. Ahí entendí todo. No me levanté como víctima.
Me levanté como alguien que acaba de ver la verdad completa. Crucé la puerta sin decir nada y salí al frío. Conduje sin rumbo. Me detuve por café porque no quería volver todavía a una casa vacía. No respondí llamadas. No respondí mensajes. Cuando regresé a mi casa, la de antes de Linda, vi mis papeles, mis recibos, mi historia escrita en facturas y garantías. Me di cuenta de algo incómodo: había construido una vida donde yo era útil, pero no indispensable. Esa noche no dormí. El dolor físico era soportable. Lo otro no. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una alerta que me heló el estómago. Cambio detectado. Mi crédito había caído. No un error pequeño. Algo serio. Como si alguien hubiera usado mi nombre sin pedir permiso. Ahí fue cuando entendí que la noche anterior no había sido solo una humillación. Había sido una advertencia. Y esta historia apenas estaba empezando. La notificación llegó a las 10:05, un zumbido breve, casi tímido, pero suficiente para helarme por dentro. Movimiento en la cuenta. Me dejé caer en el sillón reclinable y sentí un frío más duro que el de la nieve acumulada afuera. En mi vida, ese tipo de aviso solo aparecía cuando algo se había activado bajo mi nombre. Y yo no había hecho nada. Las únicas personas con acceso a mis datos eran las mismas de siempre. Mi propia sangre. Cerca de las 6 de la mañana el teléfono empezó a vibrar otra vez, esta vez sin descanso. Llamadas encimadas, una tras otra, como golpes en una puerta que nadie quiere abrir. El nombre de Linda apareció primero. Luego Kao. Linda otra vez. Después un número que no tenía guardado, pero con la clave local. No respondí. Me quedé mirando la pantalla encenderse y apagarse, una y otra vez, hasta que una idea se asentó con una calma nauseabunda: lo que fuera que habían hecho, ya me había alcanzado. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de responder. No podía hacerlo. Todavía no. Si escuchaba la voz de Cal en ese momento, o estallaba, o cedía. Y llevaba demasiados años haciendo justo eso. El teléfono se quedó quieto unos segundos. Luego volvió a vibrar. Linda. Lo dejé sonar. Kyle. Sonó hasta morir. El número desconocido. Igual. Cuando finalmente revisé, el historial parecía una broma cruel: 23 llamadas perdidas. 12 de Kao. 9 de Linda. 2 del número que no conocía. Abrí primero los mensajes de voz de Kao. Su tono era ligero, forzado. Tom, regresa la llamada. Es una tontería del banco. Se están exagerando las cosas. Solo habla con ellos, ¿sí? El siguiente mensaje llegó poco después, menos seguro. Oye, no es lo que parece. Solo necesito que hables con alguien. Dicen que tu nombre está involucrado. Solo llámame. El tercero me sacó una risa amarga. Ya en serio, ¿qué está pasando? Me congelaron la cuenta. No puedo ni pagar gasolina. Arréglalo, por favor. Y entonces su voz se quebró, como cuando alguien se queda sin suelo. Papá, dijo. Tom, perdón, solo llámame. Años sin llamarme así. Años tratándome como un accesorio. Pero bastó que el dinero se cortara para que esa palabra saliera sola. Escuché los mensajes de Linda después. Estaba temblando. Tom, por favor contesta. Kyle está desesperado. Hay un problema con la cooperativa. Solo dinos qué hacer. El número desconocido volvió a llamar. Esta vez respondí. ¿Señor Walker? Dijo una voz femenina, controlada, profesional. Le habla Elaine de la cooperativa del condado. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con su cuenta. ¿Se encuentra en un lugar privado? Sí. Gracias. Hemos intentado contactarlo porque se emitió un aviso de incumplimiento sobre un préstamo personal en el que usted figura como aval. Sentí que el aire se detenía. ¿Aval? Repetí. Cofirmante, aclaró.
El préstamo presenta 2 pagos vencidos y su perfil crediticio quedó vinculado automáticamente. Hizo una pausa. La otra parte se comunicó con nosotros esta mañana. Aseguró que debía tratarse de un error, que usted siempre se hacía cargo de estos asuntos y autorizaría lo necesario para regularizar el préstamo. Siempre se hacía cargo. Como si yo fuera un servicio incluido. ¿De cuánto es el préstamo? Pregunté. Pasó papeles. $18,400. Abierto hace 8 meses. No era un descuido. No era un tanque de gasolina. Era una decisión grande. Una cadena atada a mi nombre. ¿Esto ya afecta mi historial? Pregunté. Sí, dijo con cuidado. Por eso recibió la alerta. Respiré hondo. Pensé en cada pago puntual, cada sacrificio para mantener limpio ese número que, a nuestra edad, no es lujo. Es dignidad. Yo no firmé nada. Hubo un silencio medido. El expediente incluye una firma atribuida a usted. Si considera que no es suya, podemos iniciar una revisión por posible suplantación. ¿Cómo? Lo ideal es que venga en persona. Abrimos a las 8, pero puedo pedir que lo reciban antes. Miré el reloj. Voy para allá. No llamé a nadie. Me vestí rápido, como si ponerme la ropa fuera una forma de blindarme. El frío de la mañana me golpeó de frente cuando salí. La nieve crujía bajo mis botas. Mi cuerpo protestó, pero agradecí el dolor. Me mantenía despierto. El estacionamiento de la cooperativa estaba casi vacío. El cielo parecía metal viejo. Me quedé unos segundos dentro de la camioneta, observando mi reflejo, canas nuevas, ojos cansados, un hombre que había cargado demasiado tiempo cosas que no le correspondían. Entré. Elaine me condujo a una oficina pequeña. Me mostró el expediente. Mi nombre estaba ahí, claro como el día, bajo la palabra aval. Luego giró la pantalla. La firma estaba al final. Se parecía, pero no era mía. La forma de las letras estaba mal. El trazo no tenía mi pulso. Y abajo, escrito con una familiaridad que me revolvió el estómago, aparecía un nombre que yo no usaba desde niño. Tommy. ¿Alguna vez firma así? Preguntó. No, dije. Nunca. ¿Quién tenía acceso a su información? No dudé. Mi esposa. Colocó un formulario frente a mí. Esto inicia una investigación formal. Tiene consecuencias. Miré la pluma. Pensé en todas las veces que había pagado por evitar conflictos. En cuántas veces mi nombre había sido usado como red de seguridad. No estoy firmando por coraje, dije. Estoy firmando porque mi nombre no es prestable. Firmé. Cuando salí, el teléfono volvió a sonar. Linda. ¿Dónde estás? Preguntó. Todo está bloqueado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo? Respondí. ¿Por qué mi nombre está en un préstamo que no autoricé? El silencio fue respuesta suficiente. Solo quería ayudar, susurró. Caí lo necesitaba. Y decidiste por mí. Tú habrías dicho que no. Exacto. Fui directo a su casa. La nieve seguía cayendo, silenciosa, como si el mundo no tuviera idea de lo que se estaba rompiendo adentro. Cail estaba ahí, rojo de furia. ¿Contento? Escupió. Arruinaste todo. Vi la silla de mi padre arrinconada en una esquina. Esa silla no se toca, dije. Ya no manda nadie muerto, respondió Cao. Ahí entendí algo. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Cuando me fui, el teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje de Cao, la voz rota, suplicante, sin arrogancia. Tom, por favor. Solo di que fuiste tú. Después lo arreglamos. No nos hagas esto. Apagué el teléfono. Por primera vez en años, no iba a arreglar nada que yo no hubiera roto. La palabra que más se repetía en mi cabeza no era ilegal.
Era bochornoso. Eso decían. No que estuviera mal, no que fuera delito, sino que daba vergüenza. Como si la vergüenza fuera un argumento. No regresé a casa. Manejé directo al viejo local del VFW. El Post 788 nunca ha pretendido ser cómodo, mesas marcadas por vasos, café que sabe a resignación y hombres que no hablan si no es necesario. Pero ahí nadie miente para quedar bien. Frank Delany estaba en su lugar habitual, espalda recta pese a los años, el periódico doblado con precisión. 72 años, abogado retirado, de los que aprendieron a desconfiar de las palabras bonitas. Le puse la carpeta enfrente sin explicaciones. Pasó las hojas con calma, como quien revisa un reloj antiguo. Se detuvo en la firma. «Ese no eres tú», dijo sin levantar la vista. «No», contesté. «Es el eco de mi padre, pero no mi mano». Frank se reclinó apenas. «Tom, esto no es una pelea doméstica. Esto es apropiarse de un nombre. Y cuando alguien descubre que puede hacerlo una vez, vuelve a hacerlo. Después no será un préstamo. Será algo más grande». «No quiero dinamitar lo poco que queda», murmuré. «No estás detonando nada», replicó. «Solo estás dejando de ser el colchón que amortigua las caídas de otros». Salí de ahí con ese pensamiento clavado. Pasé por la casa solo para tomar un cuaderno y la vieja caja donde guardo papeles que nunca importan, hasta que importan demasiado. Estados de cuenta, copias de identificaciones, contratos viejos. Me senté y escribí fechas, horas, detalles. La noche, el empujón, las llamadas, la alerta bancaria. Revisé incluso la grabación de la cámara del timbre. No por morbo. Por disciplina. La voz de Frank no se me iba de la cabeza, guarda todo. Antes del mediodía ya había ruido. Mensajes que no pedí. Opiniones no solicitadas. No exageres. Es familia. Vas a romper la paz. No respondí a ninguno. Los guardé. Luego sonó el teléfono. La cooperativa. La revisión ya es oficial, me informaron. Un investigador lo contactará hoy. Queríamos avisarle también que el señor Parker llamó exigiendo que se resolviera de inmediato. 10 minutos después entró una llamada distinta. Voz neutra, segura. Soy el investigador asignado a su caso. Me gustaría verlo hoy. Acepté. Miré el cielo apagado y sentí algo endurecerse en mí. Caíl había querido quitarme un lugar empujándome. Ahora iba a aprender lo que pesa un hombre cuando alguien se sienta encima sin permiso. La reunión fue simple. Una sala sin adornos, olor a café viejo, una grabadora pequeña sobre la mesa. El investigador no levantó la voz ni una sola vez. Me pidió que relatara los hechos. Lo hice sin adornos. Después me pidió que firmara mi nombre varias veces. Observó, comparó, no fingió duda. «No es la misma firma», dijo. «Nunca lo fue». Preguntó quién tenía acceso a mis documentos. Respondí con honestidad. El silencio que siguió fue denso, no acusatorio. «Esto se enviará a la fiscalía», me advirtió. «Puede avanzar». «Entiendo». Al salir, el teléfono volvió a vibrar. No contesté. Volví al VFW. Frank estaba ahí otra vez, como si el tiempo no se moviera en ese lugar. Le mostré el número de caso. Caíl había pasado de la furia a la súplica. Roe había probado con intimidación. «Las amenazas son la confesión de los que no tienen argumentos», dijo Frank. «No quiero que Linda quede destruida», admití. «La verdad no destruye», respondió. «Solo deja de sostener mentiras». Los días siguientes fueron extraños. La ciudad parecía más pequeña. Sonrisas tensas. Miradas largas. Mi nombre viajaba en susurros. Guardé cada mensaje, cada comentario. No por rencor. Por claridad. La carta llegó una mañana. Audiencia. Tribunal del Condado. Fecha marcada. Llamé a Frank.
Ya empezó, le dije. Entonces preséntate como quien eres, respondió. Eso basta. El juzgado era el mismo de siempre. Piedra vieja, pasos gastados. Linda estaba sentada, deshecha. Cail caminaba sin rumbo. Reposaba como si la actitud pudiera torcer la realidad. Cail me vio. ¿De verdad llegaste tan lejos? Susurró. Solo llegué hasta donde empezó la verdad. Linda me tomó del brazo, temblando. Podemos arreglarlo, dijo. Diles que fue confusión. La miré. Vi años de costumbre, de rescates silenciosos. Y también vi el momento en que apartó la mirada cuando yo estaba en el suelo. No estoy castigando a nadie, le dije. Estoy defendiendo lo único que no se presta. En la sala, la jueza escuchó. Hizo preguntas simples. Las respuestas no lo fueron. No hubo pruebas de consentimiento. No hubo firmas válidas. Hubo hechos. Cuando se reprodujo el audio, el aire cambió. No hubo dramatismo. Solo palabras dichas cuando creían que nadie escuchaba. Expectativa. Desprecio. Costumbre. La jueza cerró el expediente con un sonido seco. Esto demuestra intención, dijo. Habrá consecuencias. Afuera, el frío fue brutal y limpio. Dolía todo. Pero me sentí más derecho. Más presente. Cail había querido quitarme un lugar. Lo único que logró fue empujarme a uno donde ya no podía mentirme. Los días siguientes fueron silenciosos. Linda volvió a la casa distinta, como si caminara entre cosas frágiles. Cail escribió un mensaje acusándome de haberlo expuesto. Respondí una sola cosa. Yo no grabé tu voz. Solo la escuché. Después no hubo más. Y por primera vez en muchos años, el silencio no me pidió que pagara nada. Eso fue lo que más me desconcertó, no sentí victoria. No hubo alivio triunfal ni satisfacción. Fue más bien como cuando el duelo se cansa de discutir con los hechos y decide sentarse en silencio. Una aceptación pesada, inevitable. 2 noches después, Linda apareció en mi puerta. Tenía los ojos hinchados y sostenía una bolsa del supermercado como si fuera una bandera blanca. Permaneció unos segundos en el porche, encorvada por el frío y por algo más profundo, como si esperara que yo decidiera no abrir. Cuando lo hice, levantó la mirada con cautela. Tom, dijo casi sin voz. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado. Pasó y se sentó apenas en el borde del sillón, la bolsa apretada contra su regazo. Me di cuenta de inmediato de lo que había traído, esas galletas que siempre compro y el té de menta que mencioné una vez, al pasar. Detalles pequeños, tardíos, como si estuviera intentando recordarme cuando ya era demasiado tarde. Lo arruiné todo, murmuró. No contesté. Dejé que el silencio se estirara hasta que ya no pudiera esconder nada. Cal estaba destrozado, continuó. Ray gritaba sin parar. Me asusté. Pensé que si yo me hacía cargo, si lo resolvía sola, nadie saldría herido. Te hiciste cargo, respondí. Y yo fui el daño colateral. Las lágrimas comenzaron a caerle sin ruido. No quería que te fueras, dijo. Pero tampoco podía perder a mi hijo. Asentí con lentitud. Entonces escogiste perderme de la forma más cómoda, sin hacer ruido. La frase la golpeó. Se estremeció como si hubiera recibido un empujón invisible. Perdón, susurró. Sé que no sirve. No, dije. No sirve. Apretó la bolsa hasta que el plástico crujió. Haré lo que me pidas. Terapia, pagos, vender cosas, lo que sea. Esto no va de dinero, Linda, la interrumpí, con una calma que no sentía. Me miró, confundida. Va de que yo estaba tirado en el suelo y tú reaccionaste como si el desastre fuera más importante que yo, dije. Va de que Cal aprendió que puede empujarme y tú siempre lo cubrirás. Va de mi nombre. Tragó saliva. No supe qué hacer. Podrías haberme mirado, respondí.
Podrías haber dicho mi nombre en voz alta. Se tapó la boca. Sus hombros temblaban. Por un instante, vi a alguien enfrentándose al daño real por primera vez. Entonces dijo algo casi inaudible. No quería que reganara, así que le cedí todo. Ahí estaba el núcleo de todo. El miedo de Linda al conflicto había gobernado su vida entera. Y Cal había aprendido a usar ese miedo como palanca. El fiscal no la envió a prisión. Cooperó. Firmó. Aceptó condiciones. Hubo consecuencias auténticas, asesoría financiera obligatoria, acceso bloqueado a cualquier cosa relacionada con mi crédito y un acuerdo formal de separación preparado para protegerme de ahora en adelante. Firmar esos papeles fue como cerrar una tapa pesada sobre la versión del matrimonio que yo creía real. Kyle tampoco salió ileso. Vendió su camioneta para cubrir parte de la deuda. Su cuenta quedó limitada durante meses. El empleo que presumía se evaporó cuando los antecedentes hablaron por sí solos. Me culpó de todo. Pero la verdad era simple, nada habría ocurrido si no hubiera tratado mi nombre como algo desechable. Las semanas siguieron su curso. La nieve se volvió lodo gris. El viento encontró nuevas rendijas en la casa. Volví a vivir solo, como antes. Pero esta vez el silencio no pesaba. No mentía. Una mañana entré al garaje y me quedé mirando el hueco donde antes descansaba la silla cuando la estaba restaurando. Casi podía oler el barniz. Pensé en recuperarla solo por rencor. No lo hice. El rencor la habría convertido en un símbolo falso. En lugar de eso, pedí a Frank que me acompañara, no para confrontar, solo para cerrar un círculo. Linda nos recibió. Kyle no estaba. Ray tampoco. La silla estaba arrinconada, como si estorbara. Pasé la mano por el apoyabrazos. La madera seguía siendo la misma. Familiar. Llévatela, dijo Linda. Es tuya. La llevo a casa, respondí. A donde siempre perteneció. Frank me ayudó a cargarla. Al asegurarla, la silla crujió suavemente, como si reclamara su lugar. De regreso entendí algo importante, nunca fue una fuente de poder. Era memoria. Nadie podía robármela. Solo podían engañarse creyendo que sí. Esa noche preparé café y me senté junto a la ventana. La nieve volvió a caer con indiferencia. La casa se acomodó con sonidos conocidos. A las 10:41 llegó un mensaje de Cal. No pensé que llegarías tan lejos. No había disculpa, pero sí algo nuevo, miedo. Respondí, yo tampoco, hasta que me obligaste. Luego escribió, mamá no está bien. Cerré los ojos. Así funciona la verdad, cuando deja de sostener mentiras, alguien se quiebra. Contesté, dile que se cuide. Y que la paz no se construye tapando cosas. No volvió a escribir. En marzo se formalizó la separación. Sin gritos. Solo documentos y silencios. Ella lloró. Yo no. Ya lo había hecho antes, solo. Frank me dio una palmada afuera del juzgado. ¿Vas a estar bien? Ya lo estoy, respondí. Porque lo más extraño fue eso, dejé de sentirme visitante en mi propia vida. Volví a casa, me senté en la silla de mi padre y dejé que el silencio hiciera su trabajo. No el silencio del abandono, sino el de la calma. No guardo odio. El odio encadena. Lo que aprendí es más simple, el respeto no se ruega. Es mutuo. Y cuando alguien quema su lado del puente, no puede exigir que el otro siga cruzando. Si esta historia te resultó cercana, si alguna vez confundieron tu bondad con debilidad, compártela. A veces, alguien necesita escuchar que no estás solo en la mesa.